Muy buenas noches, queridos televidentes. Estamos ya otra vez una noche analizando el tema político para gente no política como ustedes en este segmento Tú Decides 2024, haciendo el análisis post elecciones en un domingo cargado de sorpresas y sorprendidos. Por más que se diga que la política no hay sorpresas ni sorprendidos, al final las hay. Y nosotros intentaremos por estos minutos explicárselo a ustedes, como siempre les digo, de una manera con docencia, de manera decente, pero sobre todo lúdica, atractiva, para que ustedes vean que la política no es solo un tema árido para no entender, todo lo contrario. Efectivamente, ayer José Raúl Mulino confirmó todas las encuestas de opinión pública y se proclamó como nuevo presidente de la República de Panamá. En una votación muy cercana a lo que decían las encuestas, gana con un 34.34% del electorado, en donde al final de la misma, el señor Ricardo Lombana del movimiento Otro Camino logra polarizar, como le habíamos explicado en más de una ocasión, que siempre en una elección dos candidatos terminan polarizando versus al resto. El gran derrotado de esta jornada electoral, viendo el otro lado de la moneda, es el señor Carrizo del Partido Revolucionario Democrático, pero junto a él, sin lugar a duda, Rómulo Rux de Cambio Democrático, que su liderazgo de pony político condujo un cascarón electoral que definitivamente se dio a las claras que le faltaba el liderazgo de su fundador, Ricardo Martinelli Berrocal. Y adicional a ello, tenemos que decir que el otro gran perdedor de esta jornada electoral fue el otro pony político, el señor José Isabel Blandón del Partido Panameñista, en donde él mismo logra el peor resultado electoral del decano de los partidos políticos. El señor se hace una proyección y pareciera que el Partido Panameñista, con Blandón en la elección pasada, obtuvo un 8.2% del electorado y en esta ocasión baja a un 5.6% del electorado. En ambos casos, en el caso de Rómulo Rux, de Cambio Democrático, como en el caso de José Isabel Blandón, deberían hoy, si tuvieran un poco de dignidad política, haber presentado su renuncia a la Junta Directiva para que haya una renovación integral de ambos partidos políticos que no supieron leer para nada los acontecimientos, el tren político que se les venía encima. Y es que para pocos entendieron el mensaje de octubre, noviembre del año pasado, y aún más para otros menos entendieron lo que sucedió un año anterior en los desórdenes de Santiago. En ambas protestas sociales, por el alza del precio de la gasolina, por el tema minero y por toda una serie de otras situaciones, el fracasado diálogo de Penonomé, en donde el gobierno PRD no entendió que necesitaba un diálogo social para poder finalizar sus mandatos sin sobresalto y con una confianza ciudadana. Todo eso le jugó en contra al Partido Revolucionario Democrático, aquel mastodonte creado por el dictador Omar Torrijos allá en 1978-79, que demostró que membresía no son votos. Y esto también había que explicarlo, porque la cantidad de millones de dólares que se gastaron ese día para la movilización y para la estrategia electoral fracasó. Ellos movilizaron votantes de otros partidos políticos emergentes, como fueron los de libre postulación de Vamos, que logra un muy buen resultado electoral de 21 diputados de libre postulación, 18 son del equipo de Vamos, de Silva y Juan Diego Vázquez, y por el otro lado también tenemos que hablar de un buen resultado electoral para el señor Lombana. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, porque hoy se lo autoadjudicó el señor Lombana, es quién es el líder de la oposición.
un candidato que queda de segunda en unas elecciones presidenciales, pero que tendrá entre 2 a 4 diputados, o el movimiento Vamos, que tiene 18 diputados, es la fuerza mayor y tiene un joven político con alta credibilidad en sus filas. Ese será el reto, va a haber un choque grande entre ambos para demostrar quién realmente es el líder de la oposición al gobierno que viene de José Raúl Mulino. En ese sentido, quiero anotarles algo que me parece muy significativo, y es que ellos van a tener que luchar por ese liderazgo, porque Juan Diego Vázquez no le endosó su candidatura presidencial a favor de Ricardo Lombana, y definitivamente Lombana sí le cedió un sinnúmero de candidaturas a representantes, a alcaldes y a diputados a favor del movimiento Vamos de Juan Diego Vázquez y Cristóbal y Silva. En ese sentido, vemos que siempre el señor Lombana trató de ganarse las gracias de Juan Diego Vázquez, que como buen torero los esquivó una y otra vez. Así que eso está bien, bien interesante, esa disputa que se va a dar por 5 años, perdón. Y adicional a ello, lo más importante va a ser los diputados de Vamos. Si van a tener una coherencia ideológica entre todos, van a seguir a su pastor, se van a volver unos borregos legislativos, o por el contrario, van a retar al fundador del movimiento Vamos, van a crear su propia autonomía legislativa en la Asamblea y van a preferir tener sus propios liderazgos. Eso es muy importante en una Asamblea que totalmente está dividida. Y está dividida primeramente por el debacle que resultó el Partido Revolucionario Democrático con solo 12 diputados. El otro partido que logra una muy buena vuelta para hacer su primera incursión en política es Realizando Metas. Consigue ser la segunda fuerza política dentro del Parlamento con aproximadamente entre 13 y 14 diputados. Están aún peleándose un par de candidaturas en la mesa, resultado de, parece ser, un mal conteo de votos. Pero como sea, esos en ese orden serán los 3 partidos políticos que más diputados tengan y definitivamente van a hacer una cuestión. Otro que salió no tan perjudicado, o sea, salió desastroso en el tema presidencial, pero no en la Asamblea Nacional, fue el Partido Panameñista. El Partido Panameñista conserva sus 8 diputados, no son los 8 diputados originales, son nuevos diputados, pero conservó sus 8 figuras, y eso es muy importante, porque a pesar del desastre que tiene el Partido Panameñista en sus resultados, en sus 2 últimos resultados electorales, tenemos que concordar que esas diputaciones le pueden dar una fuerza. Habrá además de ver qué otros puestos importantes de la elección general, representantes, alcaldes, habrá conseguido ese partido decano de los partidos políticos de Panamá para entender entonces cómo va a ser su regeneración. Pero definitivamente no pasa por la figura ni de Willy Bermúdez, ni siquiera del señor José Isabel Blandón, y vendrán figuras nuevas o figuras recicladas como podrían ser Mireya Moscoso, José Miguel Alemán, los Varela, etcétera, etcétera, que se tomen nuevamente el partido para darle ese repunte tan necesario para poder tener una visión de país en el año 2029. Lo que sí es cierto que estas elecciones demostraron que ni el clientelismo político, ni la evangelización de la política, ni siquiera el odio a los sectores vulnerables que pregonaron muchos, como vimos en País, como vimos con candidatos como Cherí, como vimos como candidatos como la propia Zulay Rodríguez y otros, no lograron colar en el electorado. El electorado estuvo por encima en su gran mayoría de esas situaciones, y vimos entonces como una candidata nueva, alejada de cuestiones religiosas, es más, atacada por ese tema religioso, gana con un contundente 50% la estructura de la alcaldía de San Miguelito.
Eso es sumamente importante destacarlo porque demuestra a las claras lo que nosotros habíamos recomendado a la diputada Zulay Rodríguez. Le habíamos dicho que se concentrara en su bastión político, que se olvidara de sus aspiraciones presidenciales, porque ella requería ganar la alcaldía de San Miguelito si quería recuperar, como ella pretendía hacerlo, el Partido Revolucionario Democrático, que hoy también se vuelve un cascarón político, un mastodonte derribado que está difícil de levantar, porque los varones que pueden levantarlo no tienen el peso significativo que hoy tiene la política panameña para esos dos partidos, los partidos que lideraron la contienda electoral allá en los 80, 90, en los 2000, que era el Partido Panameñista y el Partido Revolucionario Democrático. Entre ambos no llegan a más de 12, 13% del electorado. Eso es significativo. Nuevos vientos en la política vienen andando. Eso sí, el presidente Ricardo Martinelli, en su liderazgo asilado en una embajada, logra nuevamente tener un protagonismo electoral a través de el partido realizando metas, los 13 diputados que salieron, gana nuevamente la presidencia de la República después de 2 intentos en que candidatos de su partido quedaron de segundo. O sea, resumiendo en este tema, tenemos que destacar esa figura política de Ricardo Martinelli, que definitivamente habrá que estudiarla posteriormente de una manera a la par de Bukele o de Milei, porque también fallaron esos que trataron de traer figuras de Bukele, de Milei, para aplicarla a la política panameña, cuando no terminaban de entender que la figura criolla, hoy por hoy, para resolver los grandes problemas nacionales, se llama Ricardo Martinelli. Y ayer, en su discurso presidencial, José Raúl Mulino se lo reconoció. Definitivamente fue un acto de humildad, lo ha reconocido, ha entendido que en los hombros de Ricardo Martinelli es que él llega al Palacio de las Garzas. Él gana unas elecciones de manera holgada, porque las gana por aproximadamente el 10% del electorado, con casi 200,000 votos. Eso es mucho en una elección que nunca se pintó cerrada. Todo lo contrario, desde el día 1 del pistoletazo, cuando se hizo el primer día de campaña, ya José Raúl Mulino, Ricardo Martinelli y posteriormente José Raúl Mulino marcaron de primero en las encuestas, dándose un fenómeno político que yo llamé ponis políticos. Y se veía claro que los tres cabalgaban de una manera distante del potro ganador, si fuese una carrera de caballos, que era José Raúl Mulino. Y estos eran el señor Lombana, Torrijos y el señor Rómulo Rux. Esos tres ponis políticos demostraron que no hay encuestas de carne y hueso, que las encuestas hoy por hoy tendrán aciertos y desaciertos, pero que se proyectaron a dar efectivamente al ganador. Así que, pues, dicho todo esto, nos queda entonces ahora enfocarnos con lo que sería la alcaldía capitalina. La alcaldía capitalina no fue tampoco una sorpresa, para nada. Creo que Mayer hizo una inteligente estrategia política de hacer cosas diferentes. Y hago aquí un paréntesis para recordar al joven Gaitán, que en San Miguelito fue el mayor votado, pero logra ser el mayor votado porque para la ciudadanía y principalmente para sus votantes en San Miguelito, él fue el que captó la imagen de limpiar. Él era un limpiador de las calles y no solo de San Miguelito, también del Distrito Capital, pero esa imagen de limpiar la ciudad la trasladó a la Asamblea Nacional, que él iba a limpiar la Asamblea Nacional. Y eso fue muy importante, porque creo que fue un candidato genuino, un candidato que va a llevar esperanzas a la juventud, porque en eso se trata. Pero volviendo nuevamente al tema, cerrando el paréntesis, volviendo nuevamente con Mayer Mizrachi. Mayer Mizrachi se convierte en el tercer panameño de ascendencia judía que es alcalde del Distrito Capital. Antes tuvo el señor Mota, el señor Anono, ambos fueron alcaldes por designación presidencial. En este caso, él es el primero que llega a la alcaldía, al municipio capital y llega contundentemente. El que querían ser utilizado por Brose y por Willy como una especie de peldaño para poder llegar
a la comuna capitalina, ¿verdad? A ser burgomaestres, él logra deshacerse de ambos y presentar su propia candidatura. Y la hace de una forma atípica, una forma no acostumbrada por los electores, pero que penetra las redes sociales. Esa es la importancia hoy por hoy de las redes sociales. Las redes sociales están hoy para atraer al voto joven. TikTok, Instagram, Twitter, Snapchat, tiene su generación, Z, Millennial, etcétera, y a ellos se le ubica. Pero también entendió en un momento de la campaña que no solo se gana con el voto de los jóvenes, que era el voto que menos iba a votar hasta en esta elección, que hubo un aumento de casi el 10% del electorado joven a nivel nacional. Pero también entendió que tenía que usar los sistemas tradicionales de comunicación política, la radio y la televisión, y empezó a acudir a la radio y a la televisión a darse a conocer sus propuestas. Y de una manera muy honesta las transmitió correctamente. Así que el judío del gueto, el chacal, esas expresiones tan propias de él, llevar a los niños al cine, hacerles cine en sus barrios, caló en la ciudadanía. Y le dieron su respaldo electoral y gana a Brose del partido Movimiento Otro Camino y le gana a Willy Bermúdez. La gran decepción nuevamente fue el Partido Revolucionario Democrático, en donde el alcalde Fábrega, a pesar de las millonadas que se gastó a nivel distrital, con 26 candidatos, dando dinero a diestra y siniestra y utilizando la comuna capitalina como una especie de empleo para sus partidarios, no logra ni siquiera un 10% del electorado, siendo una debacle electoral nunca antes vista. Esto va a traer una serie de consecuencias sin lugar a duda. Tenemos días, si usted quisiera, para analizar la cuestión política, entender que estos lodos fueron producidos por aquellos polvos de las protestas, como hemos dicho, del año pasado contra la mina y del año antepasado contra el alto precio de la vida, porque lo que sucede es que esas protestas vienen precedidas de una insatisfacción social de la ciudadanía. La ciudadanía no está a gusto con lo que está viviendo porque está viendo no solo la corrupción gubernamental, está viendo la incapacidad y una inercia en el hacer público. Y eso traía a su vez que la ciudadanía estuviera cansada de sus gobernantes, cansada de sus políticos tradicionales. Muchos de ellos no fueron reelectos o no fueron electos producto precisamente de esa situación que hemos señalado. Y esto nomás, este tsunami electoral no solo tocó al Partido Revolucionario Democrático, también resultó en candidatos del partido, de los otros partidos de oposición que habían sido tradicionales, como hemos explicado. Pero también tenemos que decir que el pueblo soberano es el que decide traer a viejas figuras. Tito Afú, Popi Varela, entre otros, los ha traído de vuelta luego de que perdieran en las elecciones pasadas sus escaños, sus curules dentro de la Asamblea, con lo cual pues se podría decir que ha reconocido esa ciudadanía que el remedio de reemplazarlo era peor que la enfermedad de no tenerlos dentro de la Asamblea Nacional. Como sea, el pueblo los ha escogido a ellos y tiene una conformación en donde el partido Moca y Vamos, que podrían ser aliados naturales, no tienen ni siquiera 25 votos para llegar a tener la mayoría dentro de la Asamblea. Requerirían entonces hacer una serie de juegos y rejuegos dentro de las alianzas. Pareciera lo más correcto o pareciera lo más lógico que los partidos políticos tradicionales se aliaran entre ellos para lograr entonces hacer una mayoría y darle gobernabilidad al gobierno de José Raúl Mulino. Eso es lo importante. Pero como estrategia electoral dentro de la Asamblea Nacional queremos rescatar un punto que está en juego, el tema de la integridad, la ética política y el pragmatismo electoral. ¿Y cuál es él? La plancha. La plancha fue determinante para que el movimiento Vamos pudiera duplicar sus expectativas del electorado, porque eran unas reglas de juego que había hecho el Partido Revolucionario Democrático, que elección tras elección se había beneficiado de esa situación.
Su debacle electoral benefició a Vamos, sin lugar a dudas, benefició a Vamos para que lograra tener 18, creo que 18, 19 diputados. Y eso significativamente es lo que uno se pregunta. Ayer, decía Juan Diego Vázquez, cuando digo ayer, hace unos meses atrás, en el debate de la Asamblea Nacional, él se quejaba del tema, del tema no solo del residuo, se quejaba de la forma en que se asignaba y se quejaba de la R y se quejaba también de la plancha. Hoy hacía alusión de la plancha, se beneficiaron de la plancha, la R ahora sí era buena y entonces vemos que hay una especie de que si es para Vamos, la plancha es buena, si es para otros partidos políticos es corrupción. No, yo creo que en política tenemos que empezar a ser justos y a hablar que es un sistema electoral de representación proporcional, que en este caso, por ejemplo, benefició a Benicio Robinson, que el electorado le dio una R, cuando usualmente le daba un cociente electoral. Y lo otro es que definitivamente benefició al electorado, a los candidatos de Vamos en San Miguelito, donde han sacado, si no 3, 4 diputados, y en otros circuitos también ha sido lo mismo. O sea, ¿para qué requerimos entonces cambiar el sistema electoral a través de una constituyente? Es que requerimos realmente diputados nacionales y diputados provinciales. Ya ese clientelismo que se está quedando atrás, pero aún persiste, de diputados circuitales, debe quedar desaparecido dentro de nuestro sistema electoral, porque fue una herencia de la dictadura, del pacto del año 83, de las reformas constitucionales del 84, que beneficiaban tanto al partido de la dictadura como a los partidos de antes del 68, y que ellos pensaban que iba a beneficiarlos integralmente por siempre, sin darse cuenta que hay ciclos electorales, hay ciclos políticos que los van a ir perjudicando. El PRD nunca entendió, nunca en gobierno estos 5 años entendió su lectura política, por lo tanto cabe decir específicamente que requerimos una revisión integral de nuestro sistema político para asignar esas curules. Así que pues, resumiendo la jornada electoral, podemos decir que fue sumamente pacífica. Hubo denuncias de situaciones irregulares en donde no vi a la Fiscalía Electoral actuar con esa velocidad que debió actuar para prevenir precisamente estas situaciones. Creo que en los demás, en la logística, no podemos decir nada en contra. Creo que sí, mantener nuestra crítica hacia los magistrados del Tribunal Electoral y que se hace necesaria una renovación de los mismos, empezando por el magistrado Valdés, que se le vence su periodo el 31 de diciembre de este año. Creo que debería haber una figura nueva en ese cargo que represente intereses de políticos que realmente estén genuinamente defendiendo nuestra democracia. En lo que respecta al tema electoral, pues ya vimos que no hay queja alguna de los resultados. Todo y cada uno de los candidatos presidenciales reconocieron el triunfo legítimo de José Raúl Mulino. El discurso de José Raúl Mulino lo podemos estudiar mañana, pero fue un discurso muy sobrio, pero un discurso que mostró liderazgo y sobre todo determinación. Y obviamente, con un hombre de centro derecha, habló de que su gobierno iba a primar la empresa privada, que los resultados de sus gestiones era el promover el empleo. Y eso nos indica hacia dónde va el derrotero económico, que con su sola reconocimiento de ganador de las elecciones hizo que los bonos panameños se revaluaran a mejor y nos normalizó los estándares económicos. Creo que la empresa privada también se siente satisfecha con ese resultado electoral. Nuevamente, la izquierda no logra movilizar a su electorado. La izquierda panameña nunca ha sido una izquierda cobarde, pero al momento de presentarse en las elecciones no logra movilizar, no tiene el discurso efectivo para movilizar a sus electores y termina entonces teniendo unos mínimos históricos que parecen no levantar.
Por el resto, la desaparición de los partidos políticos País y Morirena. Por País era un partido nuevo, un partido que había tenido una especie de situación increíble, en el sentido de que su candidato había pedido el voto para un tercero y que el presidente del partido había decidido apoyar a la candidatura de José Raúl Mulino. Pues hombre, se daban situaciones que todos teníamos la premonición de que se iba a desaparecer. Lo que sí lamentamos es que un partido histórico, un partido contra la dictadura, el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista Morirena, los gallos, los pavipollos, como lo llamaban en una ocasión, haya desaparecido. Todo indica que va a desaparecer y eso sí es lamentable porque era un partido que ya estamos acostumbrados, era el número 3 de su creación. Primero fue el Partido Revolucionario Democrático, luego el Partido Demócrata Cristiano, hoy Popular, y finalmente el tercero era el Partido Morirena. Él desaparece de la escena política, creo que sacó solo un diputado que, según la ley electoral, termina siendo un diputado independiente que deberá definir si se acoge a otro colectivo político o finalmente decide no pertenecer a uno y quedarse en la bancada independiente o lo que él tenga. Lo que sí es cierto es que a partir de hoy hasta el 30 de junio hay una transición de gobierno. La transición, el presidente Nito Cortizo le garantizó al presidente, en un tuit salió y en una llamada que le hizo, de que va a ser lo más transparente posible, lo más ordenada posible para los mejores intereses del país. Y creo que esto debe ser muy bien tocado por parte de las nuevas autoridades, que lo que quieren ver es los informes reales de la situación económica del país. Yo creo que esa situación es muy importante, que el Ministerio de Economía y Finanzas les dé los números reales, pero sobre todo que en esa transición no haya ningún tipo de minas encubiertas que vayan explotando luego con el paso del tiempo. Eso sí, preocupa mucho las amenazas antes siquiera de tomar posesión del cargo de los grupos obreros y otros grupos magisteriales de ya iniciar huelgas en situaciones que ni siquiera se han dado. Creo que hay que darle al gobierno no 100 días de luna de miel, porque eso ya pasó de moda. Lo que hay que darle al gobierno es una confianza ciudadana, un periodo donde se entienda que va a gobernar para el país y luego entonces podemos tomar las decisiones. Eso sí, el presidente Mulino se comprometió a hacer una constituyente. Habrá que ver cuándo será el momento oportuno para esa constituyente. Lo otro es que los gobiernos extranjeros ya empiezan a reconocer el triunfo del presidente Mulino, ya empezaron a hablar Bukele, el presidente Bukele prometió venir a Panamá, le hizo una llamada al presidente, igual el presidente de Costa Rica, Chávez. El presidente Ortega de Nicaragua le envió una carta muy atenta en donde le recuerda los lazos históricos de amistad del gobierno sandinista con el gobierno panameño, los apoyos que el gobierno panameño le dio en su lucha para sacar al dictador Somoza de Nicaragua. Así que esa situación también queda pendiente para el gobierno entrante, que es la situación del presidente Martinelli. Ayer la gente hablaba y se mostraba feliz del triunfo de Mulino porque era la libertad de Ricardo Martinelli. Y esto quiero también rescatarlo. El triunfo de Mulino es el triunfo de la libertad contra la persecución política. Porque ¿quién iba a decirlo? Que hace unos años atrás, en la administración de Juan Carlos Varela, en la persecución judicial de la procuradora Porcel en contra de Mulino y en contra de Mayer, ambos hoy son el presidente electo y el alcalde electo del Distrito de Capital. Esas son las vueltas que da la vida y nos demuestran que el pueblo es sabio, el pueblo es soberano y le da el voto a todo aquel que él considere que son perseguidos políticos. Así que, dicho lo dicho, me siento muy contento de que muchas de mis proyecciones que hemos dado por 3 semanas a ustedes se cumplieron.
Así, así. Se me olvidaba y se me quedaba en el tintero algo muy importante, espero que producción nos los pueda poner, es la reunión hoy del presidente electo José Raúl Mulino con la embajadora de Panamá en los de Estados Unidos en Panamá, la embajadora, ahí vemos la foto, ya es el reconocimiento formal de dos países que van a tratar la migración irregular, el comercio bilateral, las inversiones estadounidenses en Panamá y la seguridad. Pero sobre todo se tendrá que ver claramente lo que dijo el presidente Mulino de tratar el tema del Darién. El tema del Darién es sumamente importante atajarlo de una manera bilateral y hasta multilateral porque está afectando nuestra seguridad nacional y está también afectando el medio ambiente. El otro tema que el presidente Mulino debe tocar, y lo veremos mucho más el día de mañana cuando veamos los retos de país que tiene el señor Mulino, es precisamente el tema del agua. El agua creo que es sumamente importante. Y sin lugar a dudas el tema de las inversiones estadounidenses en Panamá y el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio que afecta 4 rublos en nuestro país en relación con el TLC con los Estados Unidos. Dicho lo dicho, creo que hemos sido bastante extensos. El productor me ha dado el tiempo que nunca me ha dado. Se lo agradezco. Mañana haremos ya entonces la última serie de este Tú Decides 2024, en donde vamos a plantearle a ustedes lo que desde nuestra visión se requieren los retos y los logros de la nueva administración para devolverle esa esperanza, esa confianza ciudadana al pueblo panameño que ha perdido durante esta administración y que el pueblo se lo reclamó en las urnas al partido gobernante, a los partidos gobernantes Revolucionario Democrático y Morena. Buenas noches y hasta luego.